Muy buenas noches, amados, que el Dios de la gloria les bendiga y derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas. Es su amigo el pastor José Luis Salgado Castillo quienes habla esta noche, y es un honor y un gran privilegio en nombre de la Iglesia Ministerio Fe Mueve Montaña darle la más cordial bienvenida. Es una bendición poder escuchar la palabra de Dios, tener el privilegio de escuchar palabra de vida, la palabra que nos direcciona, que nos alimenta, que nos conduce hacia cosas preciosas. Razón tuvo el salmista David cuando dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de vida, la palabra que nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da dirección, esa palabra que siempre trae claridad a nuestras vidas. Quiero agradecerle por su sintonía, gracias por estar ahí con nosotros, y quiero pedirle el favor de que pueda compartirlo, darle compartir con amigos, con familiares, para que tengan la bendición también en esta noche de poder escuchar palabra de vida, palabra del Señor. Quiero agradecerles también a todos los que nos han escrito, los que nos están escribiendo en tanto estamos en nuestra transmisión. Muchas gracias. Quiero agradecerles con todo mi corazón a todos los que nos han mandado sus peticiones. Agradezco y estamos orando por sus peticiones. Estamos orando, pidiéndole a Dios, y estoy seguro que el Señor está obrando un milagro especial en la vida suya y en la de sus familiares. Así que gracias por hacernos parte de su familia, hacernos parte de esa comunidad bíblica donde estamos compartiendo y disfrutando la palabra del Señor. Así que el Dios de la gloria les bendiga, les guarde, y gracias por reportar siempre su sintonía. La familia Ruiz León me decían: pastor, estamos acá en familia escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Así que el Señor de gloria les bendiga grandemente. La familia Carvajal también, que han estado ellos reportando, y cada una de las preciosas familias que nos escriben de distintas partes nos están diciendo: estamos viendo, estamos siendo bendecidos con esta palabra. Que el Señor de gloria les bendiga, les guarde y derrame bendición abundante sobre sus vidas el Señor. Así que estamos listos, queridos, estamos listos. Vamos a la palabra del Señor. Si no tiene una Biblia cerca, vaya, búsquela ahora mismo y venga a la palabra del Señor. Vamos a la palabra. Hoy en nuestra iglesia celebramos nuestro culto de oración, y hoy vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a hablar acerca de cómo restaurar la presencia de Dios en mi vida. Necesitamos estarnos renovando día a día, porque muchas veces no hemos descuidado áreas, hemos descuidado algunas cosas, y necesitamos restaurar áreas en las cuales de pronto a lo mejor han sido áreas que han sido lastimadas, áreas que han sido obstruida por alguna situación en nuestra vida espiritual. Necesitamos hoy remover cuanto obstáculo haya o que está impidiendo el mover de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de eso, un tema muy poderoso. Recuerden que estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo entero está pasando por un momento triste, un momento de profunda tristeza. Tantas familias las cuales hoy lloran a sus seres queridos que han ido a estar con el Señor. Nuestras más sinceras condolencias y oraciones por aquellos que han perdido familiares. Que el Dios de la gloria los bendiga. Aquellos que están pasando por crisis, por momentos muy duros, muy difíciles, quizás has perdido su trabajo, pero sabe, Dios tiene algo muy especial para darle hoy, para darle fortaleza, para darle aliento, darle dirección y darle una palabra direccional que lo va a conducir hacia lo que Dios tiene para su vida. Así que ahora, listo a la palabra del Señor. La presencia de Dios es algo tan bello. El salmista David era un rey, era un hombre lo cual podríamos decir aparentemente en el área económica no le hacía falta nada. El salmista David era un rey, era un hombre con todo lo que una persona en lo natural requiere y necesita, y más que ello. Era un hombre con todas las comodidades, era un hombre que tenía lo que él quería.
su deseo eran órdenes y todo estaba suplido a nivel natural. Sin embargo, este hombre, en un momento en el cual él falló al Señor y perdió esa presencia viva de Dios en su vida, él supo lo que era vivir sin la presencia de Dios, y en lo cual no pudo resistirlo. Él sabía de qué se trataba y no estaba dispuesto a vivir una vida sin la presencia de Dios en su vida. ¿Qué significa la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Y sabe qué dijo este rey? El rey David dijo: Señor, dijo él, quítame el reino. El Salmo, estoy hablando del Salmo 51. Él dijo: Señor, quítame el reino, quítame la corona, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Él suplicaba al Padre Celestial que podía quitar cualquier cosa de él, cualquier cosa de su posición, la cual él ocupaba, menos su presencia en su interior. Menos su presencia en su interior. Queridos, yo pregunto en esta linda hora, ¿no puede usted estar tratando de vivir una vida cristiana de apariencia? ¿No puede usted tratar de lucir que todo está bien si está viviendo una vida hueca, una vida vacía? Hay un canto que se ha sacado, que un compositor lo hizo, y me parece muy interesante este canto. Y dice este corito que caminando junto a la arena se encontró un caracolito, y cuando lo quiso agarrar, dice que era el puro cascaroncito. Y luego continúa diciendo: así es el cristiano cuando deja la oración. Dice que va perdiendo poco a poco y queda el puro cascarón. ¡Wow! Es interesante, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cómo se encuentra usted en este momento? ¿Cómo está su vida de comunión con el Señor? ¿Cómo está el lugar de su presencia en su interior? Si lo ha descuidado, ¿qué fue lo que lo llevó ahí? ¿Qué está pasando? Si lo descuidó la presencia de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y si lo ha perdido, ¿lo está buscando realmente? ¿Le hace falta? Siente que, como dice ese precioso canto, tú eres mi respirar. Si Él es nuestro respirar, entonces significa que no podemos vivir sin respirar. Y si Él es nuestro respirar, debemos estar conectados a Él cada día, cada día, cada día, cada día de nuestra vida. Tenemos que estar conectados a Él cada día de nuestras vidas. No podemos tener descuidado nuestra vida espiritual en ningún momento. Por esa razón dijo el salmista David: ¿cuál fue el diseño original de Dios? El diseño original de Dios para cada uno de nosotros. Él nos hizo, dice, a su imagen y semejanza. Es maravilloso. Usted y yo somos la idea de Dios. La palabra del Señor dice que somos la idea. Nos hizo a su imagen, a la idea de Dios. Maravilloso. Somos exactamente lo que Él pensó que haría de nosotros. Usted es la obra perfecta, la obra maestra de nuestro Padre Celestial. Así que no reniegue por la forma con la cual el Señor lo hizo. Dele gloria a Dios por ello. Usted es la idea de Dios. Es la obra maestra de Dios. Pero también dice la palabra que nos hizo a su semejanza. Esto significa Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, ¿en qué somos semejante? En que somos espíritu también. Recuerde que usted y yo somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Usted y yo somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Necesitamos saber que usted, ¿por qué la gente padece de depresión? ¿Por qué la gente padece de tanta frustración que se decepcionan, no tienen dirección, no tienen esperanza, pierden su enfoque? ¿Por qué? Porque pierden su diseño, su modelo original en el cual el Señor los formó. Es maravilloso poder ver qué es lo que Dios hizo en nosotros. Ahora vamos al modelo original. Si somos espíritu, necesitamos entonces vivir alimentado, sustentado espiritualmente. En este momento requerimos de tanta dirección,
Pero si usted escucha uno, escucha otro y otro y otro, terminará perdido. Usted necesita, como dice la palabra, entrar a su aposento, ir a su aposento, hablar con su Padre Celestial que está en secreto, dice la palabra. Entra a tu secreto y tu Padre Celestial que esté en secreto y te escucha en secreto, te ve en secreto, dice la palabra en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Entonces ese Padre Celestial que ve en secreto, escucha en secreto, te va a recompensar en público. ¿Sabes? Vamos a ver el mover de Dios más extraordinario en nuestras vidas. Dios nos va a guiar, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir, pero necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos oír a Dios. Si usted comienza a escuchar y escuchar y escuchar tantas cosas, terminará frustrado, no va a poder dormir, va a estar completamente frustrado. Vamos al diseño. Dios es espíritu. El Señor nos ha hecho en nosotros. La palabra dice que somos, recordemos, un espíritu con un alma en un cuerpo. Somos un espíritu, recuerde eso, con un alma en un cuerpo. Necesitamos entender entonces el diseño de Dios. ¿Cuál es? Vea lo que nos dice el versículo 8 del capítulo 2 de Génesis. La palabra nos dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre. ¡Qué lindo! El Señor plantó un huerto y puso ahí al hombre. Observe esta palabra, me llama la atención algo muy importante aquí. Quiero por favor que lea conmigo el verso 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto Edén para que lo labrara y lo guardase. Observe qué cosa más linda acá. Él preparó primero el ambiente, después el producto. ¿Cuál era el ambiente del hombre? El huerto Edén. ¿Qué significa el huerto Edén? Significa el lugar de su presencia, el lugar donde Dios habla, donde están los ojos de Dios puestos para bendecir, para derramar su gracia, derramar su bendición, derramar su provisión. Ese es el lugar. Edén es el lugar de su presencia, el lugar rodeado de su gracia, de su amor, de su bendición y lleno de toda provisión. ¡Wow! Gloria a Dios. Es el lugar donde está lleno de toda provisión. Así que alabe a Dios ahí, amados. Estamos felices, estamos bendecidos porque eso representa el lugar, el Edén, el lugar de su presencia. ¿A dónde plantó? Primero el Señor, Él plantó el huerto, el ambiente, y luego llevó al producto al hombre. ¿Cuál era el ambiente del hombre? El Edén, el lugar donde Dios habla, el lugar de la bendición, el lugar de la dirección, el lugar de donde este hombre iba, ahí Dios estaba, donde Dios hablaba, donde Dios se mostraba, se manifestaba a su vida. Ese es el lugar de su presencia. Observe, esto es muy importante. Dios plantó el huerto, el Edén, y Dios creó primero el ambiente, después dije el producto. Quiero hacer un símil aquí. El primero, él hizo la tierra, luego plantó las plantas. Primero hizo los mares y luego puso en ellos los peces. ¿Qué pasaría si arrancamos las plantas? Se secarían. ¿Qué pasaría si sacamos los peces del mar? Se morirían porque los sacamos de su ambiente. La pregunta ahora es, ¿qué pasaría si sacamos al hombre? Si sacamos al hombre del huerto donde Dios lo estableció, donde Dios lo puso ahí, se moriría, se va a morir. Y es lo que está sucediendo muchas veces cuando dejamos la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando dejamos de buscar a Dios y nos lanzamos por la vida sin estar realmente guiados, dirigidos por su divina presencia. Quiero por favor que usted lo lea conmigo, el capítulo 33 de Éxodo. En el capítulo 33, el versículo 12, nos dice ahí la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí,
saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esto es poderoso. Sabes, la palabra del Señor dice que Moisés claramente él sabía lo que es vivir una vida en la presencia de Dios. Y él no podía negociar, al igual que el salmista David, él no podía negociar la presencia de Dios en su vida. Y Moisés dice, Señor, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí, porque no estoy dispuesto a dar un paso si tu presencia no ha de ir conmigo. ¿Sabe qué significa eso? Si usted realmente está consciente de lo que significa la presencia de Dios en su vida, jamás usted va a tomar una decisión si no sabe que tiene la aprobación divina de parte de Dios. ¿Sabe? Usted debe de saber que en ese noviazgo que está teniendo, usted cuenta con la aprobación de Dios, usted cuenta con la bendición de Dios y que su presencia lo va a acompañar, va a ir con usted. Ese contrato que está firmando ahora, si la presencia de Dios va con usted, ahí el favor de Dios lo va a tener todo el tiempo. Cuidado, está tomando decisiones en este momento sin tomar en cuenta la presencia de Dios en su vida, que después va a lamentar algo terrible en su vida. Por eso la palabra del Señor nos dice acá, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, me llama la atención en el verso 15, cuando él puso al hombre en el huerto, dice la palabra del Señor, que la razón es para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara. Esto habla de trabajar. Labrar quiere decir cultivar, cuidar. ¿Qué estaba haciendo este hombre de Dios en el huerto? Labrando, cuidando, estaba velando, cuidando este huerto, estaba trabajando en él, trabajando para no dejar maleza en él, estaba buscando cómo tenerlo en las óptimas condiciones que debe de estar este huerto. Mi pregunta en este momento es, ¿está trabajando para el mover de Dios en su vida? ¿Está trabajando para permanecer en ese fuego del Espíritu Santo en su interior? ¿Está viviendo en ese ambiente o ha descuidado su comunión, su relación con el Señor? ¿Qué está pasando? Está trabajando. Trabajar en esto habla de trabajar diligentemente en su vida espiritual. Esto habla de que usted es un cristiano disciplinado, es un cristiano que tiene en su rol, en su plan personal, días de ayuno en la semana. Eso habla que tiene días de lectura de la palabra de Dios, la dosis de la palabra de Dios para cada día de su vida. Está leyendo libros que aumenten su fe, está teniendo tiempos de comunión en la presencia de Dios, está teniendo tiempo de búsqueda, de entrega, está exponiéndose a hombres de Dios que enseñen, que impartan la palabra de Dios en su vida. Eso es labrar. Está dejando que está rindiendo cuenta ante alguien que le está diciendo cómo está su vida de oración, cómo está su familia, cómo está su relación matrimonial, cómo está su vida con sus padres, con sus hijos. Está exponiéndose a una autoridad espiritual, está rindiendo cuenta. Esto es importante que nos demos cuenta. ¿Cómo estamos? El Señor nos puso ahí en el huerto, en el lugar de su ambiente, para que labráramos. Esto es labrar, pero también para que lo guardásemos. Eso quiere decir que lo atesoramos. No estamos dispuestos a negociar nada con esto. Él es prioridad, Él es número uno en nuestras vidas. No negociamos nuestro amor, nuestro servicio, nuestra entrega, nuestro tiempo de comunión con Dios, no lo negociamos por nada. Él es prioridad. Él es el número uno en nosotros. Él es el alfa, el omega. Él es el principio, Él es el fin. Él es el A en nosotros. Es la prioridad en nosotros.
dice que debemos amarle con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Tenemos que amarlo con pasión y demostrarlo en vivencia, en una vida completa. Tenemos que demostrar nuestro amor, nuestra entrega por Él. ¿Cómo está ese lugar? ¿Estamos realmente trabajando en pro de esto? ¿Estamos labrando el huerto? ¿Estamos haciendo como lo dice la palabra? ¿Lo estamos labrando? ¿Lo estamos cuidando? ¿Lo estamos guardando? ¿Cómo está ese lugar? Ahora, permítame entonces preguntarle en esta hora. Este lugar es un lugar donde el ambiente divino, donde Dios habla, donde estamos a salvo, donde estamos bendecidos, donde estamos bajo la bendición del Señor. Pero sabe, el Señor nos ha dicho algo que debemos guardarlo, guardarlo. Una de las cosas en las cuales el enemigo trata siempre es de desviarnos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos descuidaron, en un momento de su vida, descuidaron este lugar. Y en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 23, nos dice la palabra del Señor en Génesis 3:23. En este versículo bíblico nos dice la palabra del Señor: y lo sacó Jehová del huerto. En el versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta palabra! ¿Qué pasó con el hombre por causa de no guardar el lugar de su presencia? ¡Qué triste y qué lamentable! ¿Qué fue lo que le pasó? Por no guardar el lugar fue echado fuera porque pecó delante de Dios, comiendo algo que no debía comer. En este momento quiero decirle algo. ¿Sabe? Satanás acecha cada día. La palabra nos dice claramente, nos dice la palabra que lo que Satanás nos ofrece, nos dice la palabra en la epístola del apóstol San Juan, es el deseo de los ojos. Dice la palabra, eso es lo que él nos ofrece, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Escuche esto. Y la palabra nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Elijamos obedecer a Dios. ¿Sabe? El pecado nos separa. ¿Qué hace el pecado? Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y al final vemos al hombre saliendo fuera del lugar de su presencia, fuera del Edén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo mandó a labrar, lo mandó a guardar el lugar. Quiero pedirte con todo mi corazón hoy, guarda y cuida ese lugar que Dios te ha dado. Usted es consciente en este momento hacia dónde lo está inclinando el enemigo. ¿Lo está desafiando el enemigo? Así como desafió a Eva. Con que Dios os ha dicho. Y sabe, Satanás tratará de poner en incierto la palabra de Dios. Él es el padre de mentira. Y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús y vivir una vida de obediencia a Dios. Una vida de obediencia a Dios, tal y como Él nos lo ha dicho en su palabra. Quiero leer lo que nos dice la palabra del Señor en Isaías 59. Isaías 59 nos dice la palabra del Señor: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ahora escuche: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Escuche esto: el pecado hace una ruptura de la presencia de Dios. Nos deja incomunicados de la presencia de Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es errar al blanco. Es dejar que el enemigo, que Satanás con su lodo
apestoso nos alcance. Sabe, no permitamos que el enemigo, no permitamos que el maligno, no permitamos que Satanás, hermanos queridos, tome ventaja en nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos en qué área el enemigo está tratando de afectarnos, en qué área quiere desviarnos del propósito de Dios, en qué área quiere atraparnos y dejarnos ahí. Recuerde que hay una sola cosa que Dios no escucha a alguien, y es el pecado. El pecado que hay que hacer, hay que arrepentirse, hay que confesarlo para comenzar el camino de restauración del lugar de su presencia. En la palabra nos dice entonces que la persona que ha pecado, ha fallado, a lo mejor no sé qué tipo de pecado, no sé qué área el enemigo te ha atrapado, no sé cómo está su moralidad, no sé cómo está su integridad moral, no sé, el enemigo puede que lo esté arrastrando hacia un pecado de adulterio, es probable que el enemigo lo esté arrastrando hacia un pecado de fornicación, es probable que el enemigo lo esté atrapando a alguna adicción, alguna sustancia, de pronto a lo mejor está atrapado a la pornografía. Debe reprender a Satanás, debe ser libre hoy por el poder de la sangre de Cristo y restaurar el lugar de su presencia. Usted no puede seguir caminando su vida sin ese lugar de ambiente, de gloria, de bendición, de favor. Usted no puede seguir avanzando en la vida si sabe que los cielos lo tiene cerrado. La palabra de Dios nos dice en el verso que leímos hoy, he aquí dice, no se ha cortado la mano de Jehová, ni para salvar, ni tampoco su oído se ha agravado para oír, pero vuestras iniquidades, nos dice la palabra, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Necesitamos hoy volver a Dios, arrepentidos ante Él, para que podamos restaurar ese lugar de su presencia, ese lugar. La palabra de Dios nos dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que correr a los brazos del Señor. Hoy, si usted considera que le ha fallado al Señor, usted considera que ha pecado contra Dios, usted considera de pronto, ha sentido esa ausencia de la presencia de Dios en su vida, corra a Él ahora, corra a sus brazos, venga a Él hoy, y el Señor hoy quiere perdonarlo. Él quiere hoy perdonarlo. Él quiere darle un abrazo poderoso. La palabra nos dice en el Salmo 27, el versículo 9, nos dice la palabra del Señor, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios mío, Dios de mi salvación. ¿Sabe? El salmista está diciendo, Señor, yo vengo a ti, yo no sé vivir sin tu presencia, yo corro a ti, no escondas de mí tu rostro, pero tenemos que ser humildes en decir, Señor, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que te he fallado. La palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El Padre Celestial está hoy presto para perdonarte a través de su Hijo Jesucristo, el cual nos dice la palabra, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Corramos a sus brazos, pero hay que hoy decirle al Señor, Señor, perdóname. Yo reconozco que he fallado, que he pecado y necesito tu perdón. Quiero restaurar el lugar de tu presencia. Quiero cerrar con lo que nos dice el Salmo capítulo 32. Con esto quiero cerrar y orar por cada uno de ustedes en esta linda noche. La palabra de Dios nos dice en este precioso salmo, el salmista David aquí él reconoce que ha pecado contra Dios y sabe que él le ha fallado a él. Y él conoce porque él trató en algún momento de ocultar algo, lo cual le costó demasiado. Y él escribe lo siguiente acá. Y él dice en el versículo 1 del Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión le ha sido perdonada
y cubierto su pecado. La sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. Pero tenemos que correr a Él. El verso 32 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escuche lo que nos dice en el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Callar quiere decir lo oculté. Me callé, me quedé silencio después de haberle fallado al Señor. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Sabe qué está diciendo? Que se iba secando poco a poco. Porque tu corazón, tu conciencia, usted sabe perfectamente. Alguien me decía cuando estaba recién comenzando en la vida cristiana, hace más de 20 años, recuerdo que un hombre de Dios me dijo estas palabras: a dos personas tú no puedes engañar, a Dios y a ti mismo. Tú sabes perfectamente quién tú eres, tú sabes el tipo de comunión que estás llevando con el Señor, tú sabes perfectamente. Ahora escúcheme, su conciencia es la voz de Dios en su interior y Él ahí le va a hablar. Y sabe, la persona que ha pecado y se ha quedado callado pensando que puede continuar de esa manera, la palabra del Señor dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Había angustia en él. De pronto su cuerpo trataba de hacer cualquier tipo de cosa, pero su espíritu estaba afligido, su conciencia estaba contrictada. La palabra del Señor dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió todo mi verdor como sequedad de verano. Pero el verso 5 nos da a entender que no soportó ese ambiente. El verso 5 dice la palabra que hizo lo correcto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo, el Señor perdonó la maldad de su pecado, pero una cosa hizo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, lo dejó al descubierto ante el Padre Celestial. Por eso dice el versículo 6, orará a ti todo santo, en otras palabras, toda persona que sabe que fue diseñado para Dios, para amar a Dios, para servir a Dios, para vivir en ese Edén, en ese lugar de la presencia de Dios. Si usted ha sido diseñado para ello, usted no va a poder vivir sin esa presencia de Dios que satisface todo su ser. No podrá vivir. Usted estará incómodo, hará cualquier cosa por agradar a Dios. Usted no podrá vivir sin estar agradando al Señor. Lamentablemente, hay algunas personas que su vida espiritual es un desastre y no sienten ninguna convicción de pecado en su vida. Preocúpese, porque si Dios no está hablando, seguramente Dios le ha hablado, pero ha silenciado demasiado tiempo la voz de Dios. Ha tratado de, con una razón, con una justificación completamente injustificable. Usted lo ha tratado de hacer para callar la voz de la conciencia del Señor, pero el Señor le dice hoy, Él le dice hoy, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Qué linda es la palabra. Cuando dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Es ahora que corramos a Él. Y ahora dice, el santo orará a ti y vendrá en el tiempo oportuno. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Qué linda palabra nos dice aquí la palabra. El versículo 8 nos dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo. No seáis. Aquí nos habla una palabra
preciosa, una palabra fuerte. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La palabra del Señor nos motiva hoy, y en esto quiero cerrar con esto, con lo que nos dice el versículo 5. Nos dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Necesitamos correr a Él hoy. Necesitamos venir a Él hoy. La palabra de Dios nos dice en este momento, la palabra del Señor nos dice en este momento que debemos correr a Él. Quiero pedirte hoy que hagas conmigo esta oración en este momento. Corre a los brazos del Señor. Corre a Él hoy. Ven a Él hoy. Permíteme orar por ti hoy. Ora conmigo. Señor Jesús, te pido perdón en este momento. Quiero que perdones todos mis pecados, Señor. Confieso delante de ti y reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Perdóname. Pido que me laves con tu sangre preciosa y apuntes mi nombre en el libro de la vida. Envía al Espíritu Santo a morar a mi corazón y a guiarme a toda verdad. Quiero vivir para gloria y honra de tu nombre. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Quiero vivir en el Edén, el lugar, el ambiente que tú preparaste para mí. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu favor. En el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por aquellas personas que dicen, pastor, yo he vivido, pastor, he descuidado la presencia de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero animarte hoy. No descuides la presencia de Dios. No podemos vivir sin Él. Necesitamos abundar cada día en la presencia de Dios. Búscale a Él cada día. Te motivo a orar, a leer la palabra, a estar en comunión, a rendir cuenta. Vive una vida espiritual saludable para ti. En el nombre de Jesús oro, Señor, por aquellos hermanos que han perdido ese fuego de la pasión. Oro para que ellos puedan ser creyentes auténticos, creyentes fieles, creyentes, Padre, que puedan vivir en libertad, no en esclavitud. Señor, porque aquella persona que vive dolorida, porque ha pecado contra ti, se siente avergonzado, se siente sin autoridad, oro para que tú lo empoderes en autoridad suya, en las promesas de tu palabra. Que sean humildes, Padre, en reconocer sus faltas, en confesarlas, reconocer sus pecados, confesarlos a ti y reconocer nuestra dependencia de ti. Padre, yo los bendigo con toda bendición espiritual en Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Le aliento a seguir sirviendo al Señor con amor, santidad y reverencia. Ánimo en el nombre de Jesús. No podemos ver atrás, tenemos que seguir adelante. Aprendamos a vivir en ese lugar, en el ambiente que Él nos preparó. No podemos vivir, así como los peces no pueden vivir fuera del mar, así como las plantas no pueden vivir si están arrancadas de la tierra, así tampoco usted puede vivir en victoria, en bendición, en gracia y favor, si no está en el lugar que el Señor lo plantó, en el huerto, el lugar de su presencia. Queridos, les bendigo en el amor del Señor. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les bendecimos. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones.